Hey chachos, ¿qué tal? Como lo prometido es deuda, les debía un taller de soportes o resistencias o de zonas de reacción. Ustedes saben que esto es lo fundamental para entender en la acción del precio o en el price action. Ustedes saben que esta es la base de de las entradas y de las salidas del mercado. Entonces vamos a ver algunos errores que se cometen en el día a día con la interpretación de los soportes o las resistencias. El error más frecuente es extender lo que hay a los lados, es decir, tomar estas resistencias o estos soportes que ya tuvieron. eh, 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 Hey, chachos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Escobar de Opciones para Invertir y como lo prometido es deuda, vamos a hacer un taller, a desarrollar un taller de zonas de reacción de precio o soportes o resistencias. El error más común en la identificación de soportes o resistencias es tomar lo que hay en la historia o lo que hay atrás, es decir, extender las líneas que ya fueron soportes o resistencias para hacer el trading en la punta del precio o en la punta del mercado, es decir, trabajar con estas de atrás. Esas de atrás, como yo les expliqué en el capítulo de eliminación de zonas, no se deben de tener en cuenta. Entonces, si este es nuestro gráfico panorámico, perdón, nuestro gráfico principal, las únicas zonas que se deben de tener en cuenta son las que vienen de la tendencia actual. Entonces, miren que acá comenzó la tendencia alcista y nuestras zonas importantes, entonces son las de la tendencia alcista, digamos las de este canal, que ustedes saben que a mí no me gusta dibujar canales, pero es para que ustedes tengan en cuenta que solo son estas. Estas zonas de atrás o lo que pasó anteriormente, esta parte de atrás ya nosotros la discriminamos porque ya esta parte de atrás carece de validez. Para interpretar nuestras zonas nosotros debemos de utilizar solo la parte más cercana a la punta del mercado y esas se comenzarían a pintar entonces a partir de acá. Esta es nuestra primera zona más cercana al precio. Observen que el precio está aquí en este punto y nuestra zona más cercana hacia la izquierda es este último rebote en donde se dio una variación entre la oferta y la demanda y se llevó el precio arriba. Ya tenemos una pasada abajo y seguimos en la tendencia bajista. La siguiente zona de reacción más cercana a donde tenemos el precio hacia la izquierda es esta. ¿Listo? ¿Por qué la tomamos tan completa? Porque observen que hay una variación arriba en el techo, pero hay una y dos adicionales muy seguidas. Entonces es una zona que fue testeada 3 veces y es bastante importante. Entonces la tenemos en cuenta. Estas son nuestras siguientes zonas. Cuando el precio hace su giro abajo o tenemos un pivote de piso, entonces lo siguiente que debemos hacer es pintar también la zona siguiente. Entonces, el precio que tenemos en este momento está aquí, es 1.363 y lo más cercano a la izquierda en el piso es esto y en el techo esto. Como estamos en el aire y no podemos ver qué más hay a la izquierda, o sea, no hay nada más acá, entonces si nosotros queremos ver cuáles son las zonas de reacción más cercanas que tiene el precio por debajo, tendríamos que ir a hacer un análisis de panorama de un día y mirar entonces en dónde está. Si queremos pues tener en cuenta el panorama, mírenlo acá, lo tenemos aquí, uno, y la siguiente la tendríamos acá, ¿vale? Esa es la forma de identificar por debajo qué se puede cruzar con nuestro precio en el time frame en el que estemos trabajando, que es de 1 hora. Miren que ahí no se puede apreciar, pero más abajo sí está. Entonces vamos a continuar, vamos a adelantar las velas. El precio llega a la zona de reacción de precio, que esta es ¿cuál? Esta es una zona de resistencia menor, porque es un precio llegando a, un, a una zona de soporte anterior. Observen acá, es un giro en el piso. Cuando llega al techo, entonces tenemos una resistencia menor, ¿vale? Entonces esto sería un máximo llegando a un mínimo previo. Máximo llegando a un mínimo previo. Vamos a continuar. Se da un doble toque y el precio rebota. Y entonces ya la zona después de ese rebote importante es esta zona, que es una zona de soporte.
Si el precio llega a ella, entonces sería un mínimo, cuando rebote, un mínimo llegando a un mínimo previo. Entonces tendríamos una zona de soporte mayor. ¿Vale? Se dio el rebote ahí. Entonces vamos eliminando zonas. La zona importante en este momento, como hubo un rebote anterior a ese, está acá. Y esta zona sigue teniendo validez. Una zona aquí y una zona abajo. Y también tenemos que estar pintando ya esta zona porque hubo un rebote. ¿Listo? Entonces, incluso estas zonas pueden ir desapareciendo porque ya no son tan cercanas. Entonces, lo más importante y el consejo que les doy es que trabajen sobre zonas cercanas, sobre lo que ha pasado más cerca al precio. Y cuando el precio se vaya desplazando, vamos ubicando las otras zonas. Ahí se dio una congestión y el precio se fue abajo, no llegó a la zona y llegó a la zona de resistencia mayor. Observen acá, es una zona bastante importante. Vamos corriéndola un poco y eso es lo que ustedes deben de hacer en el mercado cuando estén trabajando, ir corriendo las zonas, porque estas partes, por ejemplo, ya nos interesan. Teníamos una tendencia bajista que se convirtió en un rango, como lo pueden ver. Acá se da una ruptura de esa tendencia de rango y esta zona se hace bastante importante. Entonces ahí hay una transferencia. Teníamos una resistencia mayor aquí y esa resistencia cuando el precio rompe se transforma en un soporte menor, que sería un mínimo visitando un máximo previo. Rebota y entonces ya tenemos que venir con el siguiente pivote de piso. Lo vamos corriendo, como lo pueden observar. Llega a la zona y se da rebote preciso en esa zona de reacción, que si ustedes pueden ver, tiene uno y dos rebotes anteriores. Y arriba en el techo tuvo un rebote bastante importante, bastante congestionado, así como lo está dando acá. Entonces ahí tenemos una tendencia de rango con unos soportes y unas resistencias mayores alineadas. Obsérvenlas ahí. Dos rebotes arriba, dos rebotes abajo. Y en este momento se está dando un tercer rebote. Llega hasta el techo y la zona de reacción ya la tenemos marcada. Congestiona un poco y se va hacia arriba. Entonces nuestra zona de reacción importante es esta en este momento para comenzar de pronto una tendencia alcista y la tenemos que tener identificada. Ahí llega el precio de la zona de reacción y nosotros comenzamos a mirar qué sucede en ella. Observen cómo funcionan de bien las zonas de reacción. Apenas llega a ella, observen la demanda y la oferta, cómo comienzan a pelear ahí, cómo se comienza a dar una batalla entre esa demanda y esa oferta y miremos a ver qué pasa después de esto. La demanda gana el terreno y ya tenemos una zona adicional que es esta, bastante importante. Por si la pasa el precio, entonces se convertiría en una transferencia de zona de resistencia a una zona de soporte. Ahí se da entonces la batalla y los bajistas ganan y tenemos que tener pintada nuestra zona de soporte mayor, mínimo visitando un mínimo previo. Llega el precio a ella, bastante importante, y observen cómo funciona de bien la zona de reacción, rebota en ella, pasa el precio por la resistencia mayor y en este momento ya tenemos de importancia entonces la zona de soporte menor y vamos corriendo un poquito esa reacción. Observen que a mí no me gusta pintar las líneas, sino en donde realmente se ha dado esos rebotes. Aquí se ve la reacción y aquí se ve la reacción. Además hay un tercer techo que provoca también una reacción, entonces los vamos uniendo. Miren ese piso, llega el precio rápido al piso y vuelve y se dispara. Acá se dio un rebote de techo, entonces lo marcamos también. Esta sería nuestro soporte menor en este momento. Lo marcamos. Tendríamos
Ya arriba un clímax, lo pintamos también y aquí tendríamos nuestra zona. Tendríamos nuestras dos zonas. Observen que rebota en el techo de nuevo y se dirige hacia la siguiente zona. Llega al piso y observen esta vela lo que nos dice. Nos muestra un shock o una reacción de demanda en el piso. Se lleva el precio arriba detenidamente y vuelve a tocar el piso. Zona de reacción importante, aquí marcamos la de arriba y vamos extendiendo la de abajo. ¿Listo? Todavía vamos alcistas, observen que todavía vamos en una tendencia alcista bastante desordenada, pero lo principal en esto es que vayamos identificando cuáles son las zonas de reacción importantes para mirar qué decisiones tomamos. ¿Listo? Borramos este, ya no es necesario, este era el cercano, lo rompió y ya tenemos un piso que fue tocado muchas veces y se convierte en una zona de reacción importante para esperar a ver si se da rebote en ella. Ahí llegamos a esa zona de reacción. Observen que ahí se puede ver la pausa o el shock alcista ante esa oferta absorbiéndola, que es lo que se puede llamar también como una trampa, una trampa. Listo, observen lo que pasó en esa zona tan importante que teníamos ahí, se dio el rebote y llegamos a la siguiente zona. Ahí las tenemos marcadas, vamos a ver qué pasa. La sobrepasó y tenemos una zona adicional arriba que cuando el precio llega a ella se da su rebote. Esta zona la podemos nosotros ya quitar, porque las zonas de reacción importantes en donde se han dado los testeos más sobresalientes son esta y esta, que ha sido tocada una, dos, tres, cuatro veces. Entonces, objetivamente podemos decir que son las zonas de reacción de techo y de piso sobre las cuales está oscilando el precio o en donde se están comenzando a liquidar o a abrir operaciones en el mercado. Nos vamos con ella, vuelve y toca ese techo, sigue siendo la zona importante hasta que la sobrepase. El precio la sobrepasa, entonces ya se convierte de resistencia mayor a soporte menor. Entonces, cuando el precio llega a ella, es un mínimo visitando un máximo previo. Y ahí está, rebota y ya tenemos una zona importante que es esta, donde se dio el último techo que ya se convierte en una zona de soporte menor. La toca y vamos a ver qué pasa. Miren que esa zona comienza a dar la pauta para la congestión o para la batalla entre la oferta y la demanda y son zonas difíciles de superar. Seguimos y llegamos al techo, a nuestra zona de resistencia mayor. Vamos a ver qué pasa. Como vamos en una tendencia alcista, lo más probable es que continúe, que rompa y esta sería nuestra siguiente zona importante. No la rompió y vamos al piso. Esta zona entonces ya la podemos eliminar, esta zona del medio, porque ya carece de valor. Y seguimos con esa zona importante anterior. Vamos a ver qué pasa. Si el precio pasa, tendríamos un espacio bastante grande aquí hasta acá. Y si no lo pasa, tendríamos un espacio acá arriba y de ahí para arriba si rebota. Ahí está, rebotó perfectamente en la zona de reacción fuerte que teníamos ahí y rebotó en el techo también. Vamos a ver qué pasó después de eso. Los alcistas ganaron el terreno y esta zona la vamos extendiendo. Bastante batallada. Ahí está el retroceso, la llegada a la zona de reacción y vamos a mirar qué produce. Si produce demanda en alto volumen o si produce oferta para llegar hasta este punto que es una zona de reacción de soporte mayor. El precio la pasa y vamos a mirar hasta dónde llega. Se produce la reacción antes de la zona, ahí es donde nosotros tenemos que seguir extendiendo o
comenzar a recortar acá porque nuestra zona importante es esta y vamos quitando o eliminando esas zonas anteriores por allá atrás. Listo. Para que nos vayamos con el precio si le estamos haciendo un seguimiento activo al activo financiero, valga la redundancia, que tenemos aquí. Entonces aquí había un clúster pequeño, pero nuestra zona de reacción importante está acá, en donde se dio toda esa congestión. Observen que no se pinta como una línea, sino en donde se dio toda esa batalla. Es una zona completa. Ahí llegó al piso y comenzó a darse de nuevo la demanda. Y tenemos un techo. Entonces esos espacios son los importantes para llenarse, en donde se han dado esas batallas grandes. Vamos a mirar qué pasa. Rebota justo en la zona de reacción y vamos a ver si se llena de espacio o si después de esta zona podemos volver a buscar pisos. Rebota, se da una batalla otra vez. Miren que en esa zona están batalladas. Vuelve y se da esa batalla. Son bastante importantes y vamos extendiendo. Todavía tenemos las mismas zonas. Mírenlas ahí. Esta es una zona todavía bastante importante. Vamos extendiendo. Se va el precio hasta el piso. No alcanza a llegar a esa zona. Y ya, digamos que nosotros podemos ir corriendo esta zona y la podemos marcar ya aquí. Porque ya se dio un rebote bastante objetivo, bastante importante antes de estas dos zonas. La vamos corriendo y esta zona la podemos ir corriendo también para que nos vayamos con el precio y las zonas de reacciones de techo importante y las de piso importantes. La pasó, se dio la transferencia entre la resistencia y el soporte, ahora es un soporte menor, vamos a mirar, llega a él y en teoría deberíamos de estar viendo de nuevo una demanda para continuar con esa tendencia alcista de la que veníamos. Rebota, rebota y ahí está. El precio ya toma la decisión, los alcistas se ponen al mando y esta queda como nuestra nueva zona importante, nuestra nueva zona de soporte menor. Se comienza a dar el retroceso y se da una nueva zona en el techo, aquí, que es importante si la sobrepasan. Y aquí quedaría nuestra zona de soporte mayor. Miremos a ver qué pasa. El precio congestiona bastante y se da la ruptura de la zona, el clímax, el retroceso y en la realineación vuelve y se da de nuevo la demanda, bastante importante. El precio sigue oscilando, sigue ahí. Miren que acá esto ya lo podemos marcar como una congestión completa, una zona bastante batallada esa, la del 1.3980 y esta ya es nuestra nueva zona de techo. Observen que la tocó dos veces, la extendemos un poco, incluso la ha tocado tres veces ya. La supera y esta es nuestra nueva zona de soporte menor importante. La pasa y llega hasta la zona de soporte mayor, mínimo llegando a mínimos previos, mínimo llegando a estos mínimos previos. Zona bastante batallada y es muy probable que vuelva a existir demanda para continuar la tendencia alcista. Ahí está, se da el rebote y se comienza a ver de nuevo la demanda. Vamos a correr de nuevo la zona, ya nuestra zona importante es esta y esta la podemos correr y podemos pintar una zona bastante importante de congestión que es esta. Y eso es lo importante de poder identificar dónde se dan esas congestiones importantes y ahí se está dando el rebote de piso, se da uno, sigue rebotando y ahí está. La demanda vuelve y nos muestra que todavía hay poder alcista. Esta la podemos eliminar y vamos dejando esta zona grande, rebote, este doble testeo en el piso y vamos extendiendo esta zona que es nuestra zona importante objetivamente. El precio vuelve y rebota en esa misma zona y la rompe. Entonces, era lo que les estaba diciendo al principio.
Cuando no vemos una zona cercana acá en el gráfico, podemos hacer dos cosas. O replegar el gráfico y mirar cuál es la siguiente zona, o irnos para el panorama. Ustedes podrían trabajar también en un solo time frame. Esta es nuestra zona siguiente importante y miren que la ha testeado varias veces. La ha testeado 3 veces con rebotes importantes. 2, 3 rebotes importantes. Y volvemos. Vamos a ver qué pasa si llega hasta ese precio o hasta esa zona de reacción importante. Ahí está, llegó haciendo jadeos y esta la podemos eliminar ya porque estas serían nuestras dos zonas de reacción importantes y por el medio un espacio bastante grande por llenar que es todo este espacio que son con los que trabajamos en el día a día. Vamos a mirar, ahí está el rebote y se llenó todo el vacío. Zona bastante importante. Sigamos extendiendo acá. Y se dio el rebote antes. Estas dos zonas ya las podemos eliminar. Esta zona y esta zona. Y ahora entonces vamos a pintar lo que tenemos más importante. Muy cerca donde se encuentra el precio. Si nos queremos ir con él. Aquí tenemos 3 testeos en el piso y 3 testeos en el techo. Un rango objetivo. ¿Vale? Y vamos a mirar a ver qué pasa. También podríamos estar pintando esta que se puede ver a simple vista, importante, y aquí tendríamos dos vacíos, un vacío desde acá hasta acá, o si se rompe el precio por debajo, tendríamos un vacío desde este punto hasta este punto. Vamos a mirar qué hizo el precio. Lo rompió, entonces nos vamos a ocupar de este vacío y esta sería nuestra siguiente zona importante. Observen que acá se dio la transferencia entre el soporte que ya comienza a ser una resistencia menor. Se fue de nuevo arriba, observen que funcionó de nuevo esa zona de reacción, entonces ahora la extendemos un poco más. Reacciona de nuevo en el techo, reacciona de nuevo en el techo y llena ese vacío hasta la siguiente zona de reacción. Ahí está, continuamos con esas mismas zonas de reacción importantes, incluso esta la podemos extender un poco más, pero estas son las prioritarias, son esta zona y esta zona. Ahí rebotó, de nuevo llegó hasta arriba, rebotó de nuevo para confirmar el rango y esta zona se convierte de ser una resistencia mayor a ser un soporte menor. Para una continuación, vamos a mirar, ahí está, rebota y hace la vela pivot en todo el piso y vamos a mirar si alcanza a llegar hasta el techo. Este es nuestro nuevo techo, lo colocamos también y vamos a mirar, lo llena y vuelve a rebotar. Se va, esta es nuestra siguiente, perdón, zona de reacción de soporte menor y ahí está, la toca y vuelve a llegar arriba y esta es nuestra siguiente zona importante. La pintamos, se da el impulso, el clímax, el retroceso se da sobre ella misma y esta es una zona de reacción. Observen 1, 2, 3, 4 velas alineadas, casi prácticamente alineadas. El precio llega hasta el piso, acá se da una nueva zona de reacción, es una congestión completa arriba y esta la extendemos un poco porque es lo más cercano que a la izquierda. Ya ahí el precio se empieza a comprimir, digamos que esa tendencia alcista que llevábamos acá comienza a mostrarnos como unos síntomas de que ya está comenzando a fallar y vamos a mirar a ver qué pasa. Seguimos arriba y esta es nuestra siguiente zona de reacción. Este es nuestro último pivote máximo más alto. Llega a la zona de reacción y vuelve y se da de nuevo la demanda, perfectamente los rebotes en la zona de reacción, ya tenemos esta nueva zona de reacción de esa tendencia alcista y el precio llega a esta se puede eliminar, observen que esta era nuestra zona de soporte menor,
pero nuestra zona de soporte mayor es esta, esa del medio se puede eliminar, porque aquí ya tendríamos objetivamente, si el precio llega a ella, tendríamos un mínimo llegando a un mínimo previo. Ya pasó el mínimo llegando al máximo previo. Entonces esta se convierte en nuestra zona importante. El precio llega hasta esa zona, casi, todavía no ha llegado, llega hasta esa zona casi, ahí sí llegó hasta la zona y ahora podemos poner esta zona como nuestra zona importante, vamos corriendo la zona de reacción y la tendencia vamos a ver si falla, si falló y ahora podemos desechar todo esto que había, que era lo que les había mostrado anteriormente. Aquí ya se da la transferencia o la transición de tendencia alcista a bajista. Entonces todo este pedazo lo podemos eliminar y ya nos empezamos a ocupar de lo que hay desde acá, perdón, nos empezamos a ocupar de lo que hay desde acá para adelante, porque miren que ya tenemos máximos más bajos y mínimos más bajos para irnos ya con esa transición de tendencia alcista a bajista. ¿Sí la ven? Ahí está. Los voy a eliminar, que ustedes saben que no me gusta trabajar con líneas. Listo. Entonces, ahora nuestra zona importante se encuentra aquí. Esta es nuestra zona de reacción de soporte, perdón, de resistencia menor. Y esta es nuestra zona de reacción de resistencia mayor en esa tendencia bajista recién comenzando, ¿vale? Vamos a mirar qué pasa. Rebotan toda la resistencia menor y se sigue hasta la zona de resistencia mayor. La pasa y tenemos una zona entonces más cercana aquí y tenemos una zona cercana acá. Listo. Vamos a ver qué pasa. Llega a la zona de reacción, se da la reacción en toda la zona, importantísima, y miremos a ver si la oferta es capaz de regresar al punto donde estaba. Efectivamente regresó, entonces ya podemos borrar esta zona de reacción y nuestra zona de reacción a la izquierda más cercana y más relevante es esta, y digamos que esta de 2 toques sigue teniendo bastante relevancia, incluso si la extendemos un poco teníamos un tercer toque ahí. Listo, esta la podemos borrar, nos ocuparemos de ella si el precio se va hacia arriba. Se nos fueron todas. Esta es nuestra zona de reacción importante. Y vamos a ver qué pasa. El precio llega a la zona y se da rebote. Y ahí está, llenando el vacío hacia arriba y respetó muy bien la zona de reacción relevante que teníamos. Ahora esa zona la extendemos porque acá se dieron 1, 2, 3 rebotes en el piso y esta zona la vamos corriendo también. La corremos hacia la derecha, desde acá hasta acá, y la expandimos para ocuparnos de la punta del precio. El precio va hasta la zona. Acá vemos que rebotó en un soporte menor. Ahora tenemos una zona importante nueva acá en el techo, que si la pasa se convertiría en un segundo soporte menor y nos vamos. Ahí está, la pasa, rebota en ella, pasa sobre esa zona y llega a la zona importante, batallada de piso mayor y rebota perfectamente en la zona. Seguimos con esas zonas importantes, esta ya la podemos quitar y podemos correr esta zona y podríamos tomar esta mecha de acá con esta como zona importante
y esta seguiría siendo nuestra zona importante de piso que la podemos extender. Seguimos, vamos a mirar a dónde se da rebote, ahí se da una congestión bastante grande, mucha falta de fluidez en ese activo, llega de nuevo a ese techo tan importante y vamos a mirar a ver si es capaz de llenar todo el vacío o si por el contrario se va hasta arriba. Se sigue derecho y ahora lo que tenemos que hacer es tener este como referente. Este ya no sería un referente, este ya lo podemos eliminar. Se va de hecho, que ya tenemos un ambiente alcista. Se da una zona creada aquí. Tenemos acá una zona creada antes de la zona de reacción, bastante importante. Llega a la zona de reacción que se convertía aquí después de traspasarlo en un soporte menor. Podemos eliminar esta porque esa es la zona fuerte importante que tenemos. Miren acá, es una zona completa, digamos que sería esta. Y vamos a mirar qué pasa. La traspasa y tendríamos otra zona aquí, bastante congestión en esa parte. Y miremos a ver qué pasa. Ahí está, llega y rebota en toda la zona de reacción y tendríamos acá una nueva zona de reacción importante. Entonces, chachos, esta es la forma de ir corriendo las zonas de reacción importantes. Recuerden que entre más congestión tenga el soporte o la resistencia, es todavía mejor o más fiable. Observen que nosotros no debemos tomar lo que pasó o la historia y nos vamos corriendo esas zonas o esos soportes, esas resistencias hacia la derecha del gráfico, porque el precio normalmente respeta lo que tiene cerca. Hay personas que les gusta expandir mucho esto. Si ustedes ven, hay un sentimiento alcista largo, pero digamos que nuestras zonas de reacción, como lo han podido ver en este ejercicio, se van respetando, pero en un corto plazo, se van respetando acá. Se van respetando. Entre más corto tengamos nosotros esos rectángulos que terminan siendo rebotes objetivos. Miren que por ejemplo acá se da una congestión bastante grande y esa congestión la produce esta zona de reacción que fue bastante fuerte. Esta es la mitad, la podemos eliminar y nos vamos a quedar con estas dos zonas de reacción importantes. Esta en el piso y esta en el techo. Disculpen. Esta en el piso y esta en el techo, que la debemos pintar completa. Esto es una zona de reacción bastante batallada que desde el piso hasta el techo de la congestión debe ser pintada y tenida en cuenta. Hasta acá. Listo. Y así nos vamos yendo. Seguimos. Vamos a ver si ocupamos este vacío. Sí, el precio al parecer iba ocupando ese vacío, vuelve a la zona de reacción y sigue hacia arriba. Entonces esta zona de reacción hay que extenderla porque esta es la zona que nos marca la ruptura. Observen que el precio casi rebota en ella, no se dio. Ya tendríamos una zona de reacción cercana, es esta, zona de reacción menor esta y zona de reacción mayor esta. Bastante importantes para seguir con lo que el precio nos está diciendo. Ahí está la zona. Observen esta mecha ahí en todo ese piso que nos indica que puede haber una reacción. Ya este se puede eliminar. Esta, más esta no, más esta no. Esta también se puede eliminar.
Y ahora marcamos esta nueva zona como referente de techo, importante. Esta ya no. Y seguimos. Ahí está. Llegamos hasta el techo y esperaríamos para seguir esa tendencia alcista un rebote aquí en el soporte menor, bastante importante. Ahí está. Continuó con bastante momentum hacia el techo y esa es la forma en la que nosotros nos debemos ir por esas zonas de reacción. Observen que ahí se formó esta zona, después de esto rebotó en la zona mayor, aquí se da el rebote y el precio volvió e hizo su patrón alcista. Esta sigue siendo, esta se va como nuestra zona siguiente importante y nos seguimos con el precio en el ambiente alcista. ¿Sí ven? Ahí no tenemos por qué estar buscando cortos, todos largos, y aquí ya podemos eliminar todas estas zonas que hacia la izquierda y nos ocupamos de lo que pasó acá. Y lo que pasó acá es un rango. Obsérvenlo acá. Tenemos un rango con zona mayor arriba de techo que ha sido testeado varias veces y tenemos este rango que ha sido testeado 2 veces en el piso y nos ocupamos de ese rango. Ahí está el rebote hasta el techo. Entonces son bastante importantes esas zonas, como pueden ver las respeta mucho el precio, las respeta mucho el mercado y es muy importante que ustedes aprendan a correr esas zonas y a identificar las más cercanas. Espero que les haya servido bastante este ejercicio, yo creo que fue bastante productivo para que ustedes se olviden de lo que hay atrás y se concentren en lo que hay adelante, tanto para hacer análisis de panorama como para hacer análisis de time frames principal. Yo creo que les serviría más como panorama para que ustedes tengan esas zonas de reacción grandes y en esos vacíos de precio que quedan, ir ocupándose. En este caso, por ejemplo, si rebota de todos los techos que se tengan para hacer ventas o si el precio está en el piso para ocupar el vacío de todo ese espacio que se tenga con compras en los soportes menores o mayores o en los pisos. Que estén muy bien, chachos. Hasta pronto.